Dios nuestro Señor se eligió en la antigüedad un pueblo, el pueblo de Israel, bendecida nación del Señor. El pueblo de Israel, después de que salió del país de Egipto, donde fue esclavizado durante 400 años, llegó a la tierra prometida y la conquistó. Los primeros años fueron conducidos por los jueces. Uno de ellos, quizás el más sobresaliente, fue Sansón, que destacó por su gran fuerza física, porque mientras no cortara sus cabellos, la fuerza le habría de acompañar. Pero terminada la etapa de los jueces, el pueblo le pidió al profeta Samuel un rey. Y entonces el profeta Samuel fue a hablar con Dios y le dijo: el pueblo pide un rey, pero no quiere reconocer que tú eres el rey del pueblo. Y Dios le dice: efectivamente, en realidad me están despreciando a mí como rey del pueblo. Sin embargo, vas a ungir a un rey que yo te voy a indicar. Y entonces el Señor le dijo a Samuel que cuando recibiera la visita de un hombre, él le indicaría que ese sería ungido por él como el rey de Israel. Y sucedió entonces que un hombre de la tribu de Benjamín, llamado Saúl, en una ocasión recibió de su papá la orden de ir a buscar una manada de burros que se les había perdido. Y entonces empezó a recorrer pueblos, distintos lugares, sin encontrar esa manada de burros, hasta que llegaron al pueblo donde vivía el profeta Samuel. Y le dicen: pues aquí vive un vidente, un profeta, un hombre de Dios. Pregúntale, ¿dónde andan esos burros? Y entonces van en busca del profeta Samuel. Y el profeta Samuel, en cuanto vio a Saúl y su acompañante, Dios le dijo: este es el que he elegido como el rey de mi pueblo, úngelo. Y el profeta Samuel entonces, hermanos, echó aceite de olivo en la cabeza de Saúl, ungiéndolo de esta manera para la misión de ser el rey de Israel. Como el día de nuestro bautismo, hermanos, cuando fuimos bautizados, el sacerdote que lo hizo nos dijo al momento de ungir nuestra cabeza con el santo crisma: te unjo para que seas de ahora y para siempre miembro de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. Efectivamente, en el Antiguo Testamento, tanto los reyes como los profetas y los sacerdotes eran ungidos para ser consagrados al servicio de Dios y del pueblo. Pero Saúl no comenzó a reinar de manera inmediata. De esto nos habla el primer libro de Samuel y el libro de las Crónicas, que los invito a leer con detención. Saúl reinó sobre el pueblo de Israel unos 20 años, del año 1030 al año 1010 antes de Cristo. Bueno, pues al principio Saúl comenzó a reinar lleno del Espíritu de Dios, con la mejor intención. Era ordenado, tenía victoria sobre los pueblos enemigos que hacían la guerra al pueblo santo de Israel. Y así transcurrieron los primeros años, bien en la presencia de Dios, bien con la aceptación del pueblo que él tenía a su cargo. Pero poco a poco, con el tiempo, el poder y la ambición se le subieron a la cabeza. Es difícil que una persona que tiene un poder casi total se mantenga incorruptible. Esa fue la situación de Saúl, que empezó a corromper sus costumbres morales. Pero el punto culminante fue cuando Dios, a través de el siempre presente profeta Samuel,
le ordena a Saúl que haga una guerra de exterminio contra el pueblo de los amalecitas. Es decir, no tenía que dejar con vida a nadie, ni hombres ni animales. Era una guerra de exterminio contra este pueblo tradicionalmente enemigo de Israel. Y Saúl tuvo éxito en la guerra, venció a los amalecitas, pero la codicia y la ambición lo dominaron. No mató al ganado, sino que se lo llevó. Y cuando Dios manda a Samuel, le dice: ¿por qué no obedeciste las órdenes del Señor? Y Saúl se excusa diciendo: es que me traje el ganado para poder ofrecer al Señor numerosos sacrificios en su honor. Y le dice el profeta: pero ¿quién te ordenó que hicieras sacrificios? Lo que quiere Dios es obediencia. Obediencia siempre, hermanos, es lo que quiere Dios, para que nosotros no intentemos inventar cosas a nuestro gusto, a nuestro antojo, creyendo que con eso le vamos a agradar a Dios. Lo que Dios quiere es obediencia. Ahí tenemos los mandamientos de la ley de Dios, que fueron dados a Moisés antes de que Saúl existiera. Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo, también nos da otras leyes, como por ejemplo la corrección fraterna, el perdón siempre a los demás, orar por quienes nos persiguen, calumnian o maldicen, etc. Lo que Dios quiere es obediencia a sus mandamientos. Como por ejemplo, ya sabemos que un mandamiento de la ley de Dios dice: santificarás las fiestas. Y un mandamiento de la iglesia dice: oír misa entera los domingos y fiestas de guardar, que es como algo concreto de ese tercer mandamiento de santificar las fiestas. Pero resulta que muchos católicos inventan otras cosas porque no les gusta ir a misa. La misa se les hace algo aburrido y en la cual no quieren participar, pero a cambio le prometen a Dios hacer novenarios de distintas cosas, ir de peregrinos a los santuarios. Pero Dios no está ordenando eso. Dios lo que ordena es el cumplimiento de sus mandamientos. Eso fue lo que le pasó a Saúl, desobediente. Usó como excusa que iba a utilizar el ganado que le quitó a los amalecitas para ofrecer sacrificios a Dios. Entre otras cosas, este rey empezó a desagradar a Dios. Además de que en ese entonces el Señor le dice a Samuel: voy a elegir un nuevo rey para mi pueblo. A Saúl lo he echado de mi presencia. Vete a Belén y vas a ungir a alguien que yo te voy a indicar. Se trataba de David. Y David, hermanos, fue ungido como nuevo rey de Israel, pero está claro que no entró en funciones de manera inmediata, sino que fue ungido anticipadamente. Sucedió que Saúl cayó en depresión, un espíritu malo lo atormentaba y estaba constantemente cabizbajo, triste, sin deseos de vivir. Y le dicen sus consejeros: busca a alguien que cante, que toque para ti. Y les dice: búsquenlo. Y como David era precisamente bueno para el canto y bueno para tocar la cítara, es invitado y llevado al palacio del rey, y allí estuvo por mucho tiempo, alegrando al rey. Y fue cuando vino después la guerra contra los filisteos. Salió el rey con su ejército, y el capitán de los filisteos, llamado Goliat, el llamado gigante Goliat, retaba insistentemente a los israelitas que viniera alguien en particular
y que esa guerra la iban a arreglar uno a uno. Pero ni el mejor soldado israelita, ninguno se atrevía a desafiar a Goliat, capitán de los filisteos, aun cuando el rey Saúl había prometido en matrimonio a quien se atreviera a pelear y a derrotar a Goliat, a una de sus hijas llamada Micol. Aunque ofreció a su hija Micol en matrimonio al más valiente guerrero, nadie se animó. Solo el joven David se atrevió a decirle, movido por el Espíritu de Dios: Rey, yo voy a ir a luchar en contra de ese hombre. Y le dice Saúl: no sabes a lo que te expones. Ese es un hombre entrenado para la guerra desde que era jovencito. Y le dice David: de todos modos voy a ir. Y lo convenció. Por eso Saúl le dice: ve y que Dios te ayude. Y lo único que llevaba David, hermanos, era una honda de esas que se les da vuelta con una piedra en medio, se suelta un extremo y se lanza la piedra, y un bastón. Y fue al encuentro de Goliat, quien al verlo se empezó a carcajear abiertamente. Le dice: bueno, ¿qué te crees tú, chamaco, que soy un perro? ¿Qué cosa? ¿Vienes con una honda y con una vara en contra de mí? Y le dice David: no, yo vengo a ti en el nombre de Dios, porque te has declarado enemigo de su pueblo. Y Goliat, completamente convencido de que a ese chamaco lo iba a derrotar en cuanto lo tuviera a la mano, se dispuso al combate. Entonces David, que había elegido unas piedras lisitas, de esas que hay en los ríos, lisitas pero pesadas, colocó una en su honda, le empezó a dar vueltas y la lanzó con tanta fuerza contra Goliat que le pegó en la frente y se fue de bruces este hombre. Se acercó rápidamente David, con la propia espada que llevaba Goliat, le cortó la cabeza. Entonces los filisteos cayeron en pánico y se echaron a correr, y el resto de los soldados israelitas fueron en su persecución, consumando una gran victoria. Pues a partir de ese día, Saúl agarró mucha envidia en contra de David, porque la gente gritaba que Saúl había matado miles, pero David a 10,000. Y creció la admiración y el cariño por David, y eso le enfureció terriblemente a Saúl, quien prometió darle muerte. De hecho, en una ocasión estaba tocando David cuando le lanzó la lanza el rey, logró esquivarla y se clavó en la pared. Uno de los hijos de Saúl, llamado Jonatán, se hizo amigo entrañable de David, y él buscaba desterrar del corazón de su padre el rey Saúl el odio que tenía por David, la envidia. Pero cuando vio que no lograba gran cosa, entonces le dijo a David: huye, porque mi padre ha decidido matarte. Y David huyó al campo junto con algunos seguidores que lo andaban cuidando por aquí y por allá. Los filisteos volvieron a reagruparse y volvieron a hacerle la guerra a Israel. Y en esta última batalla de Saúl, él salió al frente del ejército junto con sus hijos. Pero la batalla fue terrible para el rey Saúl y su ejército. Los filisteos los derrotaron. Mataron a 3 hijos del rey Saúl, entre ellos el gran amigo de David llamado Jonatán. Y cuando Saúl se dio cuenta de la derrota irreversible de su ejército, tomó su espada y se la clavó en el pecho, dándose muerte a sí mismo. Uno de los soldados que sabía dónde, por qué rumbo estaba David, corrió en su busca y le dijo qué había pasado. Y en cuanto David
que todavía no era rey, pero ya estaba ungido, escuchó que Saúl había muerto, que 3 de sus hijos y entre ellos su gran amigo Jonathan rompió en gran llanto. Y así obran, queridos hermanos, los que tienen el Espíritu de Dios. David de ninguna manera respiró aliviado de que su gran enemigo, quien buscaba darle muerte, Saúl, hubiera muerto. Al contrario, lloró por ese hombre a quien él antes había podido darle muerte, David. Pero no lo hizo porque siempre se refería a él como el ungido del Señor. No levantaré mi mano en contra del ungido del Señor. Con todo de que Saúl había sido al final de sus días un rey mal portado, David siempre lo respetó, sabía que había sido el ungido del Señor. Y así murió este rey que empezó tan bien su reinado, pero que acabó tan mal. En la vida, hermanos, también nosotros debemos tomar esta lección. Debemos conservarnos firmes y fieles a los mandamientos de Dios. No debemos creer que con los méritos que antiguamente hicimos nos basta. Tenemos que mantenernos firmes en el servicio a Dios para morir sirviéndolo. A cualquiera de ustedes, hermanos, que me haya hecho el favor de ver este video, los invito. Sigan sirviendo al Señor hasta el último suspiro que el mismo Señor les conceda. Servir al Señor que sea nuestra honra, nuestra gloria personal, porque es el Señor el único que merece todo el honor, la gloria, el poder, la alabanza y la adoración. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Gracias por enviar el video con sus contactos. Hasta pronto.